La noche se deslizaba sobre la ciudad como un velo húmedo cuando el zorro de pelaje anaranjado avanzó con una calma que no parecía humana. Su camisa verde se movía apenas con el viento y sus ojos verdes, brillantes y calculadores, observaban a los humanos que aguardaban en fila, listos para servir como medio de transporte. El zorro eligió a uno con una sonrisa tenue, la clase de gesto que sugiere más de lo que muestra. ¿Alguna vez has sentido que alguien te mira como si ya hubiera decidido tu destino? La coneja gris apareció desde una esquina. Pasos ágiles, uniforme impecable, orejas largas agitándose con un ritmo que parecía medir cada vibración del ambiente. Observó la escena y luego miró al espectador invisible como si preguntara si todo aquello era realmente justo o simplemente inevitable. ¿Qué pensarías tú viendo a un humano arrodillarse dócilmente para cargar a un ser que lo supera en astucia? El búfalo cafre, enorme, imponente, cuernos que parecían sostener el peso de la autoridad, se acercó con su uniforme de jefe. Su voz grave resonó en la calle, sin elevarse, sin necesidad de dureza explícita. No hacía falta, bastaba con su presencia para que incluso las sombras se reacomodaran. Por un instante pareció inclinarse hacia la cámara imaginaria, como si invitara a quien mira a seguir observando, a no apartar la vista aunque algo interno pidiera hacerlo. Entre los edificios, el león de melena dorada avanzó con elegancia calculada. Su traje formal parecía absorber la luz tenue, dejando ver apenas el destello de su mirada, una mezcla de fascinación y dominio. Observó a los humanos utilizados como monturas y dejó escapar una frase suave, casi un susurro. El orden siempre encuentra su camino. ¿Crees que tenía razón o solo buscaba justificar un sistema que beneficia a quienes ya controlan todo? El guepardo del uniforme de recepción del ZPD apareció corriendo, aunque su sonrisa serena nunca cambiaba. Saludó a todos, incluso a los humanos que lo cargaban como si fueran parte natural del paisaje. Algunos espectadores imaginarios podrían sentir la tentación de quedarse aquí, ver cómo se desenvolvía todo, como si algo en su actitud alegre ocultara una tensión apenas perceptible. ¿Alguna vez una sonrisa te ha parecido demasiado perfecta? La oveja pequeña y de pelaje rizado revisaba documentos con manos temblorosas. Sus gafas grandes reflejaban luces fragmentadas. Miraba a los humanos con una mezcla extraña de lástima y algo parecido a envidia, aunque jamás lo admitiría. Suspiros breves escapaban de ella como si quisiera decir algo que no se atrevía. La noche se deslizaba sobre la ciudad como un velo húmedo, cuando el zorro de pelaje anaranjado avanzó con una calma que no parecía humana. Su camisa verde se movía apenas con el viento, y sus ojos verdes, brillantes y calculadores, observaban a los humanos que aguardaban en fila, listos para servir como medio de transporte. El zorro eligió a uno, con una sonrisa tenue, la clase de gesto que sugiere más de lo que muestra. ¿Alguna vez has sentido que alguien te mira como si ya hubiera decidido tu destino? La coneja gris apareció desde una esquina. Pasos ágiles, uniforme impecable, orejas largas agitándose con un ritmo que parecía medir cada vibración del ambiente. Observó la escena y luego miró al espectador invisible, como si preguntara si todo aquello era realmente justo o simplemente inevitable. ¿Qué pensarías tú viendo a un humano arrodillarse dócilmente para cargar a un ser que lo supera en astucia? El búfalo cafre, enorme, imponente, cuernos que parecían sostener el peso de la autoridad, se acercó con su uniforme de jefe. Su voz grave resonó en la calle, sin elevarse, sin necesidad de dureza explícita. No hacía falta. Bastaba con su presencia para que incluso las sombras se reacomodaran. Por un instante, pareció inclinarse hacia la cámara imaginaria, como si invitara a quien mira a seguir observando, a no apartar la vista aunque algo interno pidiera hacerlo. Entre los edificios, el león de melena dorada avanzó con elegancia calculada. Su traje formal parecía absorber la luz tenue, dejando ver apenas el destello de su mirada, una mezcla de fascinación y dominio.
Observó a los humanos utilizados como monturas y dejó escapar una frase suave, casi un susurro. El orden siempre encuentra su camino. ¿Crees que tenía razón? ¿O solo buscaba justificar un sistema que beneficia a quienes ya controlan todo? El guepardo del uniforme de recepción del CTPD apareció corriendo, aunque su sonrisa serena nunca cambiaba. Saludó a todos, incluso a los humanos que lo cargaban como si fueran parte natural del paisaje. Algunos espectadores imaginarios podrían sentir la tentación de quedarse aquí, ver cómo se desenvolvía todo, como si algo en su actitud alegre ocultara una tensión apenas perceptible. ¿Alguna vez una sonrisa te ha parecido demasiado perfecta? La oveja, pequeña y de pelaje rizado, revisaba documentos con manos temblorosas. Sus gafas grandes reflejaban luces fragmentadas. Miraba a los humanos con una mezcla extraña, de lástima y algo parecido a la envidia, aunque jamás lo admitiría. Suspiros breves escapaban de ella, como si quisiera decir algo que no se atrevía a pronunciar. Quizá alguien, entre quienes observan, podría interpretar ese silencio mejor que ella misma. La comadreja, inquieta y risueña, se escabullía entre la multitud. Sus movimientos afilados generaban una expectativa incómoda, como si supiera secretos sobre la jerarquía que ningún otro confesaba. En ocasiones, levantaba la mirada, fijando los ojos en quien estuviera presenciando la historia, invitándolo a imaginar qué ocurriría si los humanos un día dejaran de aceptar su rol. ¿Qué crees que pasaría si la docilidad se rompiera? Por último, el perezoso del DMV avanzó con una calma tan extrema que parecía controlar el tiempo. Su sonrisa tranquila transmitía una serenidad que resultaba inquietante en medio de aquella estructura social tan marcada. Sus palabras llegaban lentas, pero cada una pesaba más de lo que parecía. Había algo en él, algo que hacía que cualquiera quisiera quedarse a escuchar un poco más, como si temiera perderse un cambio súbito en su expresión. Aquella noche, sin embargo, ocurrió algo distinto. Un humano, delgado, casi invisible, levantó la mirada mientras transportaba al zorro. No dijo nada, pero el gesto llamó la atención de los animales presentes. Era como si un destello inesperado hubiera atravesado la secuencia cuidadosamente establecida. El zorro inclinó la cabeza, curioso, y la coneja dio un paso adelante, alerta. El león cruzó los brazos, interesado, mientras el búfalo observaba sin moverse, evaluando. El silencio se hizo espeso, más pesado que cualquier palabra prohibida. La tensión parecía extender los dedos de la oscuridad sobre cada esquina, invitando al espectador a permanecer, a no parpadear, a no perder detalle. ¿Te has preguntado alguna vez si un simple gesto puede alterar el equilibrio de un mundo entero? El humano no se rebeló, no hubo enfrentamiento, solo una mirada firme, un pequeño acto que insinuaba un pensamiento prohibido. Tal vez la estructura podía cambiar, tal vez alguien más sentía esa misma duda. Los animales intercambiaron miradas silenciosas. Algo en el aire cambió. El león sonrió, no con satisfacción, sino con reconocimiento. La coneja frunció el ceño, la oveja retrocedió un paso, el guepardo detuvo su sonrisa por primera vez. Entonces, el zorro colocó su mano sobre el hombro del humano y susurró algo que nadie más pudo escuchar. Pero su tono dejó una marca. No había amenaza en él, ni promesa clara, solo una pregunta que flotó en la ciudad entera, una pregunta que ahora cae sobre ti. ¿Qué harías si el orden que siempre conociste comenzara a fracturarse frente a tus ojos? La noche continuó, pero algo quedó suspendido. Un cambio pequeño, casi invisible, que tal vez crecerá, o tal vez ya lo hizo. Y mientras la cámara imaginaria se aleja, la duda permanece, acechante, como una voz suave que te invita a seguir observando, a regresar, a comentar lo que tú viste que quizá otros no notaron. Porque en un mundo donde la jerarquía parece estable, incluso una mirada puede iniciar un eco que nunca se detiene.